que voluntariamente se suman a esta transmisión, así como los canales regionales y algunas radios regionales. Y agradecer, como siempre, al equipo comunicacional de La Moneda. Ratificamos una mejoría que ya cumple 23 días. Continuamos con cifras esperanzadoras. En la región metropolitana observamos una disminución promedio semanal en la positividad de los exámenes de PCR, que ha bajado a un 24%, como podemos ver en el gráfico celeste que estamos mostrando en pantalla. También podemos mostrar una caída en el número de casos confirmados, también promedio semanal, con coronavirus, también en la región metropolitana. Ambas cifras, obviamente, son buenas noticias. Sin embargo, no significa que podemos bajar los brazos, no significa que debemos abandonar la lucha, no significa que no sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias, distanciamiento, aislamiento, respetar la cuarentena, respetar el toque de queda, lavado de manos frecuente. Es decir, estamos mostrando cifras esperanzadoras, una leve mejoría. Sin embargo, eso no significa que no debamos seguir trabajando por seguir avanzando. Estamos además preparando con todas las precauciones sanitarias posibles y siguiendo dentro de las recomendaciones que nos haga el Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud, preparando un plan para comenzar muy gradualmente, poco a poco, paso a paso, y avanzar en una futura estrategia de desconfinamiento. Para eso, obviamente, se irán dando todos los anuncios y, como ya dije, se tomarán en consideración las opiniones de los expertos, diferentes expertos, sobre todo los expertos en pandemia del Ministerio de Salud. No se tomará ninguna medida que ponga en peligro o que arriesgue las buenas noticias y los buenos números y cifras que hemos mostrado hoy día en relación a la disminución de la positividad de los exámenes y en la disminución de los casos confirmados en la región metropolitana. También queremos anunciar que, habiendo dicho inicialmente la literatura mundial, no nosotros, que esta era una enfermedad que afectaba principalmente a los adultos, hemos podido observar a medida que avanza la pandemia que también afecta a la infancia, también afecta a los niños, y queremos obviamente relevar la importancia que tiene la población infantil en todos los programas del Ministerio de Salud. Y en ese sentido le doy la palabra a la doctora Silvia Santander de nuestro Ministerio de Salud. Doctora Santander, por favor. Ministro. Bueno, es evidente que iniciamos el proceso de pandemia con mucho más un foco puesto en personas mayores y en población adulta, que era la población que estaba siendo afectada, y pusimos un importante esfuerzo también en abordar el tema en las personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, al pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que la infancia, niños y adolescentes también están siendo afectados, no con problemas tan graves, pero sin embargo están siendo afectados. De esta forma nos hemos hecho cargo y hemos diseñado por lo menos 3 protocolos en este momento para el abordaje de niños y adolescentes que están en situación de hospitalización, considerando en particular a los niños y adolescentes que consideramos que tienen necesidades especiales. El gran aporte de este último periodo con los 3 protocolos que tenemos ya para circular es que vamos a volver a considerar la persona acompañante para esta infancia que está hospitalizada, sea su madre, su padre o un cuidador.
es muy importante el acompañante, la madre, el padre o cuidador para la recuperación de la salud de estos niños que están hospitalizados. Y en particular para los niños que requieren acompañamiento por situación de discapacidad o por necesidades especiales. Los 3 protocolos que tenemos en este momento disponibles es el protocolo para niños hospitalizados, otro protocolo para los niños con condición de trastorno de espectro autista y finalmente el documento para el síndrome multisistémico y entre otros protocolos para autocuidado, manejo de salud mental, etcétera. O sea, la infancia está en nuestra hoja de ruta en este momento. Muchas gracias, doctora Santander. La infancia está en nuestra hoja de ruta en este momento, siempre lo ha estado, pero queremos reforzar esa idea. A continuación, conoceremos las cifras del día de hoy a cargo del subsecretario, señor Arturo Zúñiga. Ministro, la situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. Durante el día de ayer tuvimos 2.462 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 1.946 personas son sintomáticas. La cifra total ya de personas contagiadas con COVID-19 alcanza los 301.019 personas, de las cuales se han recuperado 268.245. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, son 50 personas, las cuales ascienden a un total de 6.434. Las personas en unidades de cuidados intensivos al día de ayer suman 2.060 personas, de las cuales 1.699 están con apoyo de ventilación mecánica. En relación a la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles, durante las últimas 24 horas tenemos 343 ventiladores disponibles en distintos hospitales de nuestro país, además de los 973 equipos de oxigenoterapia de alto flujo que también se encuentran disponibles en cada uno de los hospitales de nuestro país. De acuerdo a los informes de los laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 12.065 exámenes por PCR, acumulando 1.210.326 exámenes a nivel país. Finalmente, y en relación a las residencias sanitarias, disponemos ya de 147 recintos de hospedaje con más de 9.882 cupos para que personas que no puedan realizar su cuarentena en su hogar de forma efectiva puedan acudir a una residencia. Y recordar el teléfono al cual deben llamar para poder contactarse con las Ceremis de cada una de las regiones de nuestro país, que es el 800-726-666. Eso es todo, ministro, en cuanto a la cuenta del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario. A continuación pasamos a las preguntas. Buenos días. La última Buenos minuta días. del Consejo Asesor, sus integrantes recomiendan criterios sanitarios de desconfinamiento comunitario y agregan condiciones para terminar las cuarentenas. ¿Esta recomendación va a ser tomada por el gobierno o qué criterios se van a utilizar para este proceso y en qué condiciones tiene que estar el país finalmente o qué debe cumplir para poder comenzar con el desconfinamiento? La doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, responderá a esa pregunta. Bueno, muy buenos días. Quiero decir que el Consejo Asesor ha cumplido un rol muy relevante en el control de esta pandemia y durante todos estos meses en que nos hemos reunido con ellos y han enviado una serie de documentos recomendando, hemos tomado las recomendaciones que ellos nos han hecho. En relación a este punto de desconfinamiento, efectivamente, no solamente estamos tomando en cuenta las recomendaciones que nos da el Consejo Asesor, que me he reunido personalmente, también el presidente de la República se ha reunido con el Consejo Asesor, el ministro en el día de ayer se reunió con el Consejo Asesor conversando acerca de estos temas, de la importancia, que cuáles serían los criterios y cómo serían las medidas que debiéramos implementar para un desconfinamiento. Y en eso hay temas muy relevantes que son acerca de los parámetros epidemiológicos que tenemos que ver de una manera muy rigurosa, el número de contagios que ha ido disminuyendo, también de una manera
manera muy rigurosa cuál es la red asistencial y también de una manera muy importante tener una capacidad de testeo efectivamente que dé respuesta en aquellas comunas, en aquellas localidades que podríamos tener un brote. Y por otro lado, una de las recomendaciones que hemos tomado de parte de ellos y también de la Organización Mundial de la Salud, que nos hemos reunido con el director, con el señor Fernando Leanes, es la importancia de ir en un proceso paulatino de desconfinamiento en aquellos lugares, regiones, comunas, donde vemos una evolución favorable. Cuando Espacio Público realiza también un análisis similar al de ustedes, incluso a la de tendencia, en cuanto a las buenas noticias respecto de la pandemia, ¿eso qué les parece? Y además agregarle una consulta sobre, a usted, ministro, la semana pasada en su participación en la Comisión Investigadora COVID-19 dijo que habían propuesto a Presidencia realizar solo una estadística de fallecidos, comunicarla en base a los datos del DEIS, lo que haría que se hiciera 2 veces por semana. ¿Cuándo comenzarán con esto? ¿Hay plazos? ¿Cuál es el fundamento de esta propuesta que han realizado? Agradezco la opinión de Espacio Público, la agradezco enormemente, obviamente, y no solamente habla de leve mejoría, sino que va un poco más allá. Con respecto al segundo punto, hemos formado un grupo de trabajo para justamente analizar esa posibilidad. Y como ha dicho la doctora Daza, ayer yo me reuní con el Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud, donde acordamos iniciar ese trabajo a la brevedad para tomar una decisión al respecto. Muchas gracias. Ministro, subsecretarios, doctora Santander, buenos días. Preguntarle, ministro París, con respecto a una situación que habría ocurrido hace tan solo unos días, donde se sorprendió al actual secretario de la Cámara Alta, el ex fiscal regional sur, Raúl Guzmán, comiendo en un restaurante de mariscos en la comuna de San Miguel. Si esto lo llevamos a un caso de similares características, lo podríamos llevar incluso a la situación ocurrida con el presidente Sebastián Piñera, quien salió a comprar vinos durante un periodo de cuarentena. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Es calificable como imprudente o no? Y considerar también algo que también ha llamado la atención, y es que en redes sociales la periodista Alejandra Matus ha reflejado también una nueva denuncia con respecto a viajes que se estarían realizando por medio de la aerolínea LATAM hacia Miami. Dice ella, al menos en estos tweets que ha escrito, santiaguinos no pueden ir a Viña pero por cuarentena, pero sí a Miami, con viajes incluso en avión prácticamente repletos. ¿Qué opinión le merece a usted, ministro, estas dos situaciones? Muchas gracias por las preguntas. Con respecto al hecho denunciado en relación al secretario del Senado, conocemos la denuncia. Lleva a cabo por una radio de gran prestigio nacional. Esperamos obtener más información y reiteramos el llamado a cumplir las medidas sanitarias, de las cuales obviamente nadie está libre. Aprovecho, sin embargo, de felicitar a la población que hace lo contrario, es decir, cumple las medidas sanitarias, cumple el uso de la mascarilla, no sale cuando hay toque de queda. Y obviamente que esas personas que hacen ese sacrificio son las que nos han permitido obtener las cifras que hoy hemos obtenido y que también ha destacado Espacio Público. Por lo tanto, más que recriminar a alguien, creo, y eso me imagino que le corresponderá al Senado, creo que quiero ser propositivo en el sentido de que hay que felicitar a las personas que cumplen con las medidas sanitarias y que nos han permitido, sobre todo en la región metropolitana, tener cifras tan positivas. Eso significa, obviamente, que la población que se ha sacrificado,